Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos. En este video Andy va a responder todas las preguntas que ustedes la dejaron en mi historia de Instagram. Acá las tengo todas escritas. Estamos en vivos en Instagram y en TikTok. Mientras tanto, si ustedes allá tienen preguntas, nos las dejan y después de todas tal vez podemos responderlas. Vamos a ver. Primero que nada, Andy es mi esposa, bella, hermosa e increíble. Hola, Andy, ¿de dónde eres? soy de Costa Rica, de Cartaguito campeón. Voy a dar estas preguntas en En el orden. en el orden en el que me las dejaron. ¿Ok? Eso no tiene ningún orden, básicamente. Si la pregunta está en inglés, Andy va a responder en inglés. Si la pregunta está en español, Andy va a responder en español. Ese es el plan para el video. Ay, por favor, que la mayoría sean en español. Ok. Cuando estamos solos, ¿en qué idioma hablamos nosotros dos? En realidad lo hacemos por semanas. Entonces tenemos 2 semanas que hablamos español, 2 semanas que hablamos inglés. Porque notamos que si no tenemos ese orden, somos muy vagos. Entonces empezamos a mezclar las palabras y, o sea, no tiene nada de malo, pero yo sí he notado cómo mi español empeora. Perdón, si yo no pienso como las palabras. Igual el inglés, y creo que a Jake le pasa lo mismo. Entonces, preferimos ser como más puritanos, por así decirlo, y hablar un idioma a la vez. Sí, voy a añadir. Lo que yo quiero hablar un buen español y Andy quiere hablar un buen inglés. Y si Ujú. hablamos en los dos a la misma vez, sí, somos vagos. Sí, no, y pasa que es muy fácil porque tal vez cuando quiero decir algo en inglés, pero no tengo las palabras adecuadas, es más fácil nada más decirlo en español, un par de palabras, en lugar de pensar en diferentes maneras a las que puedo llegar al punto en inglés. Entonces, así también trabajamos el cerebro, lo fortalecemos. Bueno, esta pregunta la dejaron para Andy. Quiero que vos respondas y luego yo voy a añadir también. ¿Cómo sos en la vida diaria? Ah, pero no sé, yo soy yo. Este, creo que soy tranquila. Me gusta como tener una rutina. Soy súper fan de las rutinas, Jake sabe. Me encanta hacer manualidades, estar afuera. Me gusta mucho ir a caminar, hacer pan. Creo que soy como amable. Em, sí, no sé. Ok, Andy en la vida diaria sí, le encantan sus rutinas, le gusta despertarse súper temprano, bueno, súper temprano para mí, a las 5 es su meta, algunos días son las 6, algunos días son las 7 como hoy, Em, pero sí, le gusta despertarse súper temprano, le encanta hornear, por eso yo tengo esta panza, porque me encantan No. sus galletas y sus panes que ella hace. Es súper simpática y súper linda en realidad, linda con la gente, linda persona. Esa es una de las razones por las cuales yo la escogí. Ay, te amo. Nada más quiero Em, agregar algo, perdón. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que, por ejemplo, en inglés yo tengo una personalidad muchísimo más tranquila. En español soy muchísimo más extrovertida y creo que tengo como más sentido de humor. No es bueno, pero logro logro hacer como más bromitas o cosas así. sí, creo que eso pasa, cambia la confianza en los Ujú, idiomas, ¿verdad? ujú. Em, para ver. ¿Dónde preferís vivir? ¿En Estados Unidos o en Costa Rica? Oh, ok, o sea, Esa es una buena cada, pregunta. cada lugar tiene sus cosas. Obviamente Costa Rica, porque siento que es mi hogar, tengo a la gente que amo allá. em, Escénicamente, de donde estamos viendo ahorita, pues para mí es más bonito, el clima es más rico, la comida es más rica. Pero acá también hay muchas cosas buenas. Ya acá hemos pues conocido gente que es cercana a nosotros. También hay muchas facilidades. Las cosas pues suceden más rápido acá. Puedo manejar sin miedo acá. En Costa Rica, la verdad, amigos,
ustedes son bien valientes, porque yo no me animo a manejar allá, pero ya puedo usar buses. Entonces creo que cada lugar tiene sus pros y contras, em, pero creo que por ahorita a nosotros nos funciona vivir más acá. Sí, ¿Quién sabe el futuro? Ojalá. por ahora. Yo amo Costa Rica. Yo amo Costa Rica. Sé que fue tu pregunta, pero... buenos días, Leonor. Good morning. Chris, Adi, buenos días. Muchas gracias por estar. Hola. Todos ustedes que están en Instagram, todos ustedes que están en TikTok y en YouTube, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Y si tienen preguntas, estoy tratando de leer mientras tanto, mientras Andy habla. So, déjennoslas y yo las busco. ¿Se te trabó la lengua hablando con el agente de migración? Contá la Eh, historia de ese agente. En realidad, no tanto, porque, bueno, Jake y yo antes de tener nuestra reunión con él, habíamos estado juntos por 3 años. Entonces, pues si éramos una pareja real, si estábamos juntos por amor. Pero obviamente hay mucho en juego, ¿verdad? Necesitábamos mis papeles de trabajo, también pues poder salir del país para visitar a mi familia y amigos. Entonces, obviamente siempre hay nervio. Yo iba muy nerviosa, la verdad, los dos íbamos súper nerviosos porque uno escucha muchas historias. Pero cuando llegamos, pues el Señor nos preguntó dos cosas. Una de ellas era como dónde habíamos nacido y los dos dijimos el lugar incorrecto. Digamos, a mí me preguntaron en qué ciudad nació Jake y yo dije en la ciudad donde él había crecido. Y con Jake fue lo mismo, hacia mí. Y le dijimos mal. Y luego la otra pregunta, ni me acuerdo qué era. Y después de eso estuvimos con el señor que como unos 20 minutos Sí. solo habló de él. Nos empezó a decir que él era de Oregon, que jugaba fútbol en el colegio, no sé qué. Y nosotros nada más lo escuchábamos, le hacíamos preguntas a él. Así que, por dicho, tuvimos una experiencia muy bonita. Sí. Creo que también nuestro caso era como muy sencillo. Entonces, si estás en ese proceso, lo importante es nada más ser honesta, honesto y todo va a salir bien, vas a ver que sí. Sí, ese mae era súper, súper, súper tranquilo. Así que nosotros teníamos suerte en eso, Eso tuvimos nos dio suerte. mucha paz también. A ver, Ariel en Instagram pregunta, ¿consideras que es fundamental consumir mucho contenido en el idioma que estás aprendiendo? ¿Eso es fundamental, Andy? ¿Qué pensás? Si estás viviendo en un país que no es de habla inglesa, yo sí lo recomendaría. Más que todo para acostumbrar el oído y aprender slang. Creo que eso para mí fue como una de las cositas que más me costó porque incluso todavía me cuesta, como a veces cuando me hablan con sarcasmo o me dicen como palabras como muy texanas, como que yo me quedo en el limbo o como me río cuando no debería de reírme o al contrario, no me río cuando debería de reírme. Entonces creo que como consumiendo contenido, especialmente ahora en redes sociales, creo que uno puede ver más de a primera mano como esas palabrillas que uno no aprendería en un instituto o en una clase. Sí, Entonces, si tenés la oportunidad, ¿por qué no? estoy 100% de acuerdo. When you argue with Jake, do you do it in Spanish or English? So answer this question in English now. um, well, I think now we're doing better. I think it's because we are, well, with this rule of the 2 weeks speaking in either language. But at the beginning, especially for me, because I'm very emotional, so when I was like upset or something, I was like, I don't know, my brain was way faster than my words. So I was like, okay, no, I need to say this in Spanish. And I said it in Spanish. But I think like we usually don't fight at that level. I think it was more when we were younger. And now I think, especially Jake, he's like a really great communicator. He helps me a lot just to speak and talk about how we're feeling and how we can solve the situation instead of just getting stuck in the problem. But I think like we get stuck in the language that we're speaking. Yeah, I think I'm with Andy. Like, I know a lot of couples say this. We really don't fight that much, like, especially not big fights. We have our little Yeah. arguments here and there, but as far as big fights, we're pretty good now about
talking through them. If we're really in something that we disagree with, I will like write her an email and then she'll respond in written form. We found that that's super effective. For But us. when we do in the moment, let's say we're debating something like politics or I don't know, some philosophical topic. I'm sorry for interrupting you. And add to this that we are tired and maybe we work so much that week and we're hungry. I'm hungry. Yeah, so we're tired, we're debating some political or philosophical topic, and Andy's hungry. In that moment, even if we're in English week, maybe she'll switch to Spanish just to get her point across, and maybe I'll switch to English just to get my point across. So, in those moments, sometimes we switch, but usually it's just whatever language we're in. So we had a couple of questions on YouTube. Actualmente vivimos en Texas. Okay. ¿Yo te enseño inglés? No. No, no, ¿Y, no. ¿Y estás estudiando inglés? No. Ok. No estoy aprendiendo inglés, pero Jake sí me ayuda, especialmente como en mi pronunciación. Como ayer, digamos, fuimos a hacer una caminata por el barrio y Jake andaba descalzo. Entonces yo le dije como, go and walk in the grass because the pavement is really hot. And he was telling me like, you don't say pavement. I thought like the word pavement because in Spanish you say pavimento, but he was like, no, it's pavement. So he helps me a lot with that kind of stuff, which I'm really thankful for it. Pavement. Yeah, I think it's just those pronunciation things. You still make grammatical errors as well, but you guys know how I am, so I'm always correcting Andy. So, Leonor has another really good question on YouTube. Andy, cuando tengan hijos, ¿han pensado cómo enseñarles a sus hijos a ser bilingües? Sí, la verdad hemos hablado mucho sobre eso, porque sí nos gustaría bastante como que pues pudieran manejar los dos idiomas fluidamente desde que están chiquitos. Entonces, bueno, si estamos viviendo en Estados, sí hemos dicho como que queremos pues hablar en la casa solo español y, y como tratar de hacer como buen español, o sea, como utilizar las palabras correctamente. Y si por alguna razón estamos viviendo en Costa Rica o en algún país hispanohablante, pues solo hablaríamos inglés dentro de la casa. Eso incluiría, a los dos nos gusta leer mucho, entonces, y bueno, como ahora que yo estoy dando kinder, he visto la importancia de leerle a los niños, entonces sí hemos hablado como que es importante leerles en los dos idiomas también. Sí, so básicamente depende de dónde vamos a vivir. Si estamos en Estados, vamos a hablarles en puro español, yo y Andy. Obviamente Andy va a enseñarles más, pero si estamos en España, digamos, vamos a hablarles en inglés. Si estamos en Francia o Grecia, vamos a hablarles yo en inglés, ella en español. ¿Cómo te fue cuando llegaste a los Estados Unidos? ¿Qué fue lo más difícil? Uf, hay muchas cosas. Bueno, yo llegué acá como au pair, entonces es como un programa de intercambio y estaba trabajando como niñera. En- entonces, a pesar de que, o sea, realmente mi host family era bien, era nada más como extraño. O sea, para mí fue como muy solitario, quizá, porque yo no tenía licencia de conducir en ese momento. Houston es una ciudad en la que no es caminable. En mi mente antes de venirme a Houston yo pensaba como, ay, sí, agarro bus, agarro tren, aquí y allá. No, si se van a venir aquí, tienen que manejar. Entonces, aunque habían otros au pairs, estábamos a 30 minutos de distancia. Entonces sí fue como muy solitario. Obviamente, pues los primeros meses yo sí lloraba mucho, extrañaba todo, extrañaba la comida también. Yo estaba muy acostumbrada a comer como muy natural, muy fresco, muy saludable. Y acá pues cuesta dinero y cuesta también encontrarlo. Entonces, la comida me hizo mucha falta, mi familia, mis amigos. Entonces, sí, creo que eso fue lo que más me afectó. Soledad tiene una buena pregunta ahí en YouTube.
¿Cuáles palabras son las que más te cuesta pronunciar en inglés? Vamos a hacer una prueba. Vamos a probarla a la Andy, ¿eh? ¿Cómo se dice frontera en inglés? Border. 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 ¿Cómo se dice montaña en inglés? Mountain. 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 ¿Qué tal? ¿Cuáles otras palabras te cuestan? Literally. Literally es como... esa la tengo que pensar antes de decirlo mucho. Y creo que tal vez sí, como... ay, ahorita no se me viene ninguna a la mente, pero hay demasiadas. Literally. Sí, esas palabras que terminan con ER o que tengan ER son las que más te cuestan, Como ¿verdad? sí, eso. Ariel tiene una pregunta en YouTube, en Instagram, que es ¿cómo aprendiste inglés? Creo que ya lo hablamos un poco. Bueno, pues afortunadamente pude estudiarlo desde chiquita, o sea, lo estudié como en la escuela. No fui la mejor estudiante y eso es algo que quizá ahorita como que pues lo necesito más y pues como que me arrepiento un poco de no haber aprovechado esa oportunidad, pero creo que tal vez la inmadurez del momento. Pero sí, aprendí en la escuela y el colegio. Para ver, puedes hacer... Creo que esta pregunta, no te preocupes, creo que esta pregunta la dejó Stephanie. ¿Puedes hacer recetas de tu comida vegana? Como el ¡Ay! pan. Sí, claro, a mí me encanta. De hecho, tengo una página de Instagram que había comenzado hace unos años. ¿Cómo se llama? Se llama cultivates.cr. Cultivate.cr. Anden, síganla. Ella va a hacer sus recetas veganas. Hay algunas, de hecho, en esa página, por eso te digo, Cultivate es una buena palabra para el nombre de una página porque en inglés es cultivate, que es la misma palabra, y en español es cultivate. Así que vamos a continuar. ¿Qué técnica es la más efectiva para aprender inglés? ¿Qué pensás? Pues yo no sé técnicas, creo que la más efectiva es practicar mucho, como decía Ariel, me parece que fue el que preguntó, consumir contenido que te ayude a mejorar, siguiendo a Jake, por supuesto. Pero si ustedes no pueden creer, Andy ni siquiera ve mis videos. Tiene que forzarse a ir a darme like. No, ya, ok. ¿Qué estás diciendo? No, lo que pasa es que, pues yo no soy muy fan del inglés. O sea, lo hablo porque tengo que hablarlo. Y sí, no, pero yo lo apoyo, Ella me apoya un montón, pero no ve mis videos. Está bien, está Sí, bien. lo Yo no la veo. voy a forzar a verlos. Sí, lo sé. Okay, this question is in English, so I'd like for you to respond in English. Okay. And it's similar to other questions that we've already had. Did you know any English before we met? Yeah, I did. I think I will say I was like intermediate when I first met you. Intermediate? Yeah, I would say so. I would agree with that. Dani on Instagram says, ¿cómo amplias el vocabulario en tu campo profesional? Pues a mí me ha ayudado muchísimo con mis compañeras de trabajo, la verdad, y también como aprendiendo, como leyendo libros de texto, artículos, viendo videos, al inicio a mí me pasó que me hablaban de muchas cosas técnicas, especialmente en educación usan muchísimo como los diminutivos o solo como las letras, entonces me decían como, no sé, como el 504 o Yeah. cosas así, y yo, ¿qué es eso? Entonces... Sí, esas son las cosas que aún un angloparlante, digamos, aún yo en mi primer año tuve que aprenderlas porque no sabía qué eran. So, eso sí es algo que fijo te cuesta un montón. De nuevo en inglés. How did we meet? We met in short version and appropriate version. We met in Manuel Antonio, in Selena's hostel. We were in the same room. What is a hostel? A hostel is like a
hotel, but you can also have like share rooms and it's more affordable. And usually people who stays there are backpackers. So I think it's like more chill people, more it's completely different than a resort, but you also have pool, you have food, and I don't know if I said it. It's more affordable. Yeah, it's a cheap place. Yeah. So my friends and I were studying Spanish in Costa Rica on our exchange program for the summer, and so we were traveling place to place. Andy was in the beach, Manuel Antonio, with her friend, and I was there with all of my friends. And yeah, our first conversation, we talked about Politics, and we both like philosophy and stuff like that. yeah, and we both well we have like different perspective about it. So it's funny because I think it was like 3 years after that we told the truth about that conversation to each other. He thought he could change my mind about my political inclination, and I thought I was going to change his mind. So I don't know. I think it's funny. But I think like an important thing to note there as well, that's like the foundation of Andy and I's relationship as well, was talking about deep topics and like even debating with each other. We both love reading. We both love learning. So pitting each other against each other in those topics, like we didn't like, I never got mad at you or anything like that No. about it, and you never got mad at me. And so we really put up with each other, and we learned a lot, and we practiced our debating skills. Certainly she learned more Yeah. English doing that. I learned more Spanish doing And that. also, I feel like I was learning a lot about the other side because I was like very open and eager to learn about what I thought it was right about politics, about history. So I was reading only one side of it. But then Jake was teaching me based on his perspective or his points or his excuses, other side of history that by myself I wouldn't go and search about it. So it's really interesting, and I think it helps us to be more open mind to others people's perspective, which yeah, that's something I really appreciate about you. Yeah, be more open minded. And I'll say the same thing. Yeah. So, interesting. This one is from Stephanie. Do you have any advice for anyone just finishing their English course? Well, I think that one option is just to practice, and I think because I feel like I'm yeah, I think like maybe listening to music that helps a lot. Like I did this especially with French because that was a language that I learned older. So, and I haven't been in France or any French speaking country. So, what I did was like I listened to songs. I'm very visual. So, I was reading the lyrics and I was trying to listen to the pronunciation of those words. And that helps me a lot to understand and to know how to say some words that I never listened before because I didn't have any French content around me. Interesting. Mm. Leonor, de nuevo, un par de personas habían dejado esta pregunta y es una buena pregunta. ¿Cómo vos has sobrellevado el choque de culturas? The cultural shock. That's in English, yeah? It's in Spanish. Español. Okay. Pues en realidad ha sido interesante. Creo que muchas cosas, Costa Rica tiene mucha influencia gringa, entonces creo que muchas cosas y también películas y cosillas así, como que me habían ayudado, pero creo que también ha sido como tener una mente muy abierta. Algo que sí he notado mucho acá en Texas ha sido más que todo como la forma de relacionarme con personas. En Costa Rica somos como muy físicos, entonces abrazamos, damos beso en el cachete, incluso cuando estoy conociendo a alguien. Acá la gente es como más como conservadora quizá. Entonces, pues creo que ha sido como tener una mente abierta y saber como que, o bueno, no saber, pero como aprovechar la oportunidad para aprender de otra cultura
y no querer imponer la mía. Aunque también yo les cuento cosas, pero sí, creo que ha sido más que todo el tiempo y tener como una perspectiva pues de apertura y de agradecimiento, porque pues yo nunca me imaginé que iba a aprender tanto de la cultura texana. Pero sí, al inicio el choque cultural fue mucho. Sí, Sí, fue sí, mucho. yo como les digo, yo lloré como por 6 meses. Y la comida. La ventaja es que estamos cerca de México. Entonces, hay aguacates, hay Sí, frutas. sí. Puedo contar la historia del mango. Sí, puedes contar la historia del Porque mango en es Wisconsin. que, ay, el pobrecito Jake y todos sus amigos en Wisconsin. Y si ustedes están en Wisconsin, hay amigos. Wisconsin está al puro norte de los Estados Unidos, casi Sí. Canadá. Ojalá que puedan, no sé, pedir frutas de aquí del sur. Porque la primera vez que yo fui a visitar a Jake, esto fue hace 6 años, em, fui a pasar 2 meses con Jake. Eso era cuando apenas éramos novios. Y vamos a Walmart porque yo quería un mango. Y veo ese mango y el mango se veía rico, se veía rojo, se veía maduro. Ay, lo abro. Qué tragedia. Eso era como comer cartón. Yo. Así que básicamente lo único que se puede comer ahí que sabe bien son manzanas y Sí, fresas. fresas. Pero sí, las frutas. Bueno, yo soy una fan de las frutas. Entonces. Sí, es diferente ahí. Ujú. CC en TikTok dice, are we gonna get married? Ah, we're married. We are married. How long have we been married? For 3 years. 3 years, Yeah. yeah. Before Three. in January. In January 20th, Yeah. 19. But our dating anniversary is coming up in July here. 8. Yeah. Yep, July 8th. That'll be 6 years. 6 years. Yeah. Mhm. Wow. Andy has put up with me for 6 years. That's Ay, quite remarkable. say that. Somebody in Instagram said, qué hermosos. Muchas Ay, gracias. gracias. ¿Cómo nos conocimos? Nicolás, ya lo respondimos, pero en Costa Rica, en un hostal. Vamos a continuar. This is a good question. ¿Cuándo viene a visitarnos? Ay, en octubre. En octubre. Ya va a comprar el tiquete. Andy va para Europa en octubre. Es su prima. So, esa es la razón por la cual la vas a visitar, ¿verdad? Sí, a la EU. Para ver, había una pregunta acá. Linda pareja. Muchas gracias. Gracias. How do you speak with advanced English grammar? I don't know because I don't. I don't know. I think that's a question for you. Yeah, I think Andy has a tough time speaking with advanced English grammar. I often have to correct her with stuff like that. So Yeah, like I said, English is not like my biggest passion in life. So for me, it's a little bit hard just to get that extra mile on it. But I'm super thankful because I think like something that helps me, well, of course, Jake, and being surrounded by people. Like I always tell people around me, like to English speakers, like, hey, I'm learning the language. English is my second language. So there's going to be things that you don't understand that I say, or there are things that I will say wrong. Please tell me. Like I won't take it personally. Just tell me, yeah, like, hey, instead of saying, I don't know, let's make a party. Just tell me, let's throw a party. So I think like that helps a lot if you have someone that can give you feedback. And also reading. Like I this year I'm trying to read all my books in English and because Andy reads a lot, no. like half an Well, hour a day. so that helps a lot. Like I've seen myself saying words like in a sentence that I never, like I don't even know how I got them from. And I think a lot of them are like because I read something, the word got stuck in my mind. I kind of understood unconsciously the meaning of it, and then when I'm talking, it just goes more fluent. How many books have you read this year? Not that many. I think 6 or 7. Andy has read 6 or 7 books this year. I think I'm at 3 or 4, maybe. I don't read as much as Andy. No, So you did. to be honest with you guys, going back to it, Andy is pretty
lazy with regard to vocab, with regard to grammar. Sorry. So I'm constantly helping her and correcting her, and I think she focuses more on like trying to have great pronunciation, which is important as well. But grammar is Yeah, like, I mean, for a lot of people, grammar is boring. You know, yeah, yeah. this is a great question on TikTok. Keno Mori, ¿algún libro que puedas recomendar leer en inglés? ¿Algún libro que te guste Ah, que sea tal vez u- intermedio? bueno, ahorita estoy leyendo un libro que es sobre límites. Déjame te digo el nombre porque la verdad no me acuerdo. Ok, mientras vos Ujú. buscas ese libro en inglés, Ariel me preguntó a mí, Jake, ¿cómo aprendiste español? Yo Contales. aprendí español en la Universidad de Wisconsin. Em, Llevé español como carrera, fui a Costa Rica para estudiar, ahí trabajé en un café, em, viví con una familia, no fue la familia de Andy, pero obviamente la conocí Ujú. y ella y su familia me han ayudado un montón con el español. Ya soy maestro de español en los Estados Unidos. Es español básico que doy, Ujú. 1 y 2, digamos, lo puro básico, pero eso me ha ayudado, supongo. Pero viviendo en Costa Rica y hablando con Andy y con su familia, eso es lo que más me ha ayudado con el español. Ay, perdón, yo sé que la pregunta es para vos, pero algo que Jake, porque Jake agarra muy bien los idiomas y creo que en general es porque él no es, bueno, se obsesiona un poquito, es como muy peculiar cuando está aprendiendo el lenguaje, entonces él sí tiene como toda esa pasión para aprenderlo, entonces él quiere consumir todo el contenido en ese idioma, digamos español. Él busca las palabras y se las repite un día entero. Se las repite un día entero, como, ¿y cómo se dice? ¿Y cómo es la pronunciación? O incluso yo no tengo, o sea, yo no soy tan buena aprendiendo auditivamente, soy más de ver, pero Jake sí se enfoca mucho en cómo es el sonido de las palabras. Entonces creo que también eso puede ayudar. Sí, soy medio obsesivo con los idiomas. Eso sí, con el portugués, digamos, busqué las canciones más grandes en Brasil Ujú. y escuché como esa lista de 50 y ahí agarré mis favoritas y ya tengo como 6 canciones Sí, en memorizadas Spotify pones top 50 de, de X país. ajá, de blanco. No. Ah, bueno, el libro se llama Set Boundaries, Find Peace de Nidra Glover Tawab. Aquí está, no sé si se Set ve. boundaries, find Ay, no sé. peace. Ay, perdón. No No, sé no si. va a No se enfocar en ve. nosotros. So Ok, sorry. set boundaries, find peace. Ahí lo escribo en Ujú. YouTube para que lo tengan. Pero ese es como de. mm, Ese como. es el libro que recomiendas. Sí, o si no, si te gustan más como las novelas, leí uno en Navidad que se llamaba The 12 Dates of Christmas, que es como una película de Hallmark, si quieres algo como más ligero. Bueno, tengo muchas The recomendaciones. 12 Dates of Christmas. Sí. Bueno, mi recomendación de un libro que es un buen libro en cualquier idioma que estás aprendiendo, originalmente escrito en portugués, em, El Alquimista por Paulo Coelho. The Alchemist by Paulo Coelho. It's an easy read, es fácil de leer, interesante, bien corto. So, vamos a ver. JB nos dejó una pregunta en YouTube. This question is for Andy. How can I think in English and not translate in my mind before I speak in English? Oh, I Was feel you. there was there a I'm going to continue your question, JB, JB. Was there a moment when you like realized that you stopped translating in your head and started like just thinking and responding in English? Yeah, I think that happens honestly last year. Like I've been here for 4 years, but my first 3 years here in the States, I was surrounded by Spanish speakers. So I didn't have to speak in English. I think and last year I was teaching in Spanish. So I was only, like, all my mental work was in Spanish. But last year I had to start teaching in English, which in my team they are mostly English speakers. So
I had to like and I think well, basically was practicing, like just talking, like Jake knows, like I like it was a challenge because my first 2 years when I needed to reply to an email, to a text message, I felt so insecure about my replies or my answers of it that I needed to ask him like, hey, could you please look at this? Now, if you don't have a Jake, you have ChatGPT. You can also use it as a tool. Like I write, I don't know, like an email, and I just sometimes, if I don't feel like completely sure that, oh, this is like good reading or this makes sense grammatically, and I'm not translating from Spanish, right? I just put it on ChatGPT and ask the AI, like, hey, is this grammatically correct, or can you help me to make it more professional? But I think like consuming more reading in English and speaking more and getting out of my comfort zone was what I feel it helped me to start thinking more in English. And it's weird because you also dream in the other language, which is insane. And sometimes now for me it's easier to write something in English. Like when I'm journaling in the mornings, sometimes I do it in English because it just comes more natural, even if Spanish is my first language. So I think it's just practice and time, but you will get there, JP. You will. You will get there. Mm-hmm. It's a slow process. I mean, Mm-hmm. to go from, like, when I always talk about this, when you're learning a language at first, it's a 4-step process. You hear something in the target language, you translate it to your language, you think of your answer in your language, you translate it to the target language, and then you speak it. So at Mm-hmm. first, it's something that's very, very, very slow. I personally think that the number one thing you can do, and I talk about this in all of my videos, all my lives when people ask, is to practice out loud. Mm-hmm. Um, Even if you're not speaking with someone, speaking with the mirror, speaking with your pets, speaking out loud is the number one way you can go from, hey, now I don't have to actually think about my answer. It just comes naturally because I've said it 1,000 times with myself. That's a big, big difference. Pauta stopped to say, hey, hello, Pauta. Carlos had an amazing question. Tell me something, Jake. How good is your better half at speaking English? God bless you, brother. Ooh, I better be careful. Be careful with my answer here. I know. How good is Andy at speaking English? I'll tell you. When she, first of all, right now, out of 10, I'll give her a 7.2. I'm very He's like really picky on his standards. strict about my scales. 10 being perfect, like me. When Andy first came to the United States, her English was quite bad by everyone's standards. Like, my family has said that it was bad. My friends have said that she did not speak good English when she first came to the United States. But everyone says that it's amazing how much she's improved since she's been to the United States. I don't notice it because I'm always speaking with her. So I mean, I can tell, I guess, that she's improved because she's more comfortable. But when she first came, I think it was really uncomfortable for her to speak in English, and everyone noticed it. But through years of practice and, talking at work and with me and with parents and with students and with everyone, she's gotten much, much, much better. So, Carlos, out of 10, I'm going to give her a 7.2. Yeah. Hello, my brother. How's it going? Hey, Osman. How's it going, my friend? Hey. We have one more question here that I had written down from the Instagram story. How many years did you practice English before you met me? And did you practice speaking at all? Well, like I said, I was very fortunate that I learned it when I was in school and in high school, and we practice it over there. But when I graduate until I met Jake, I think it was like 7 years. So I didn't have the practice of speaking. I was like watching movies in English, using subtitles. I listened to a lot of music in English at that point, but I wasn't like actively speaking English. Um, so yeah, and so when I met Jake, I mean, it was okay.
the thing with his accent is that it's really easy to understand. Well, it's not really easy, but it's easier to understand than, for example, here in the South. Um, it's really, at least for me, it was like really, really challenging to understand. Because there's a lot of people that like me that they are immigrants from different parts. They also have an accent like me, so I wasn't used to that because you don't watch movies. Well, now I think it's changing a little bit where actors they can actually have an accent, and it's not that they move from India and they come here and speaking like perfectly fluent English. Like you listen to some accents. So that was challenging. Like I remember once I was in an Uber with a guy from Arabia. I think he was from Saudi Arabia. Saudi Yeah. Arabia. I think we were both having two different like conversations. He was talking about something I couldn't understand him really well, and I was talking about something else he couldn't understand because of my accent either. So it was hilarious. But you just find the ways to connect with people, I guess. Yeah. So we've officially run out of questions unless somebody else has questions. So I'm going to ask you one more question. For all of the people who want to learn English, whether it be for opening job opportunities, whether it's finding a gringo boyfriend or a gringa girlfriend, travel, do you have any words of encouragement for those people? Yeah, absolutely. Like I think that having another language, especially like English, it opens a lot of doors professionally, personally. Like I never in a million years imagined I was going to be married to an American. Never saw myself living in the United States, to be honest. But you never know what lives have for you, has for you, Has for you? has for you. And if it is something that you love, you just need to follow that. You need to follow what makes your heart happy. And if you are like me, like, well, I have to learn it just because of my job or because of what I'm studying, do it. I mean, like I said at the beginning, I wish when I was younger I will have been more mature and took advantage of my teachers, of the opportunity to practice the language, because I feel like maybe when I came here I wouldn't it wouldn't have been that challenging as it was for me. So go ahead, like everything that you learn is going to be good. Everything is like an experience, and you never know when you're going to need it. So don't give up. I know it's hard. I know that there are points that you feel frustrated, that maybe you don't understand. I was telling Jake, like for me was like I had a lot of people that when I came here they were like, "Well, I don't understand you. Like I don't understand your accent." And you feel bad, but at the end of the day, you need to think about you and what is going to make you grow, and not think about others people opinion. It doesn't matter who they are. So um basically don't give up. You got it. Like you are smart enough. Remember that. Very good answer to that. Where is my wife? What's her ethnicity? She is Latina. She's from Costa Rica. Kaisha de Brinquedo says best couple ever, and a couple of people have said cute couple. Thank you guys so much. Appreciate it. That's Andy's heart. Gano has another good question on TikTok. Do you recommend any app for learning English? I'm going to go ahead and respond to this one because you don't really use apps to learn English. The best app to learn English is called Mango Languages. Esto no es patrocinado. This is not sponsored. Ojalá. I wish it were. But Mango Languages, it costs money, but it is way worth it. I've used it for Portuguese. We've used it for French. Mm-hmm. I've been using it for Russian. So it's just an amazing app for learning. But there are many apps that you can use for learning vocabulary. Duolingo, Falo, Babel, LingQ is a good one. Hello Talk, you can speak with other people. Cake. So Idiomas con Jake. Idiomas con Jake, yeah, that's the best app.
if I had an app. But really, I mean, I have a lot of videos on YouTube as well. Been filming like crazy lately, and putting out a lot of videos, multiple videos per week. So many different resources that you have on the internet nowadays to learn a language. It's really, really, really incredible. So let's see. ¿Cuál sería la recomendación para hablar en inglés? Solo entiendo. Mi recomendación para que hables en inglés es primero escuchar, si no hablas nada del inglés, nunca has dicho ni hello, escucha a un gringo o a una persona de Gran Bretaña hablando y trata de imitarlos. Hello, how are you? Hello, how are you? Practica así, empieza así. Eh, lu- Sorry. Luego puedes ir practicando esas frases diarias y esas cosas que siempre andas usando. Esa es mi recomendación. Yo tengo una recomendación que a mí me ayudó mucho acá, porque algo que a mí me pasó al inicio era que me daba mucha pena hablar. O sea, yo soy como muy independiente, creo, pero cuando vine acá me volví súper dependiente porque me sentía como un conejito asustado y me daba mucha ansiedad hablar. O sea, hasta me temblaban las manos, me ponía roja, cosas que no me pasan en español. Y entonces yo lo que hacía era que en las notas del celular escribía lo que iba a decir, digamos, antes de ir al supermercado e ir a la caja a pagar, porque para mí eso era como un gran paso, o sea, me sentía súper nerviosa de poder ir decir como, hey, how are you doing, thank you. O sea, literal, decir eso, así el corazón a 300 minutos por hora. Yo lo escribía, lo practicaba en mi mente, así mientras iba por los pasillos agarrando la comida y respiraba y lo repetía de nuevo en mi mente y luego lo decía. Y eso me ayudó como a poder soltarme un poquito más, al menos al inicio. Muy bien, sí, porque es un montón de nervios, ¿verdad? Sí, porque creo que eso es importante como decirlo, como que a veces queremos enfocarnos más en la gramática, en la pronunciación, en el vocabulario, pero siento que una parte esencial para hablar cualquier idioma es como la vergüenza, la ansiedad o los nervios que hay detrás de eso. Y al menos a mí siento que era como uno de mis mayores problemas. Era como que me daba ansiedad y me daba mucho nervio hablarlo. Y cuando me quité esa mentalidad de, uy, qué va a pensar la gente? O, uy, no lo estoy diciendo correcto o no me están entendiendo. Y fue como, ok, voy a decir lo que pienso. Si no me entienden, pues nada más lo digo de nuevo. Me ayudó mucho a ser más fluida y a decir las palabras. Sí, esa es la cosa también que, bueno, primero que nada tengo un video de esto en YouTube con todas mis recomendaciones, cómo puedes aprender inglés de manera autodidacta. Em, pero quitar el miedo de cometer errores o por lo menos aceptar el miedo de cometer Ujú. errores. Creo que eso es lo que estás diciendo, porque los errores son ese espacio en la vida donde vos te haces una mejor persona. Y Ujú. esa es la cosa número una. Vas a cometer un montón de errores. Yo todavía cometo un montón de errores en español. Cometo un montón de errores en inglés, ¿verdad? Sí. Em, Y creo que también es como, digamos, a mí me pasa mucho que en muchas cosas soy muy perfeccionista. Entonces, como para mí era también mucho eso, como decís, como cometer errores y como, me voy a ver tonta. Y yo incluso, o sea, yo les digo como a mis compañeros de trabajo, soy más inteligente en español, se los prometo. Ustedes no lo ven ahorita, pero se los prometo. O sea, creo que es nada más como saber eso y sentirte orgulloso de vos mismo, de que estás hablando dos lenguajes y a veces cuando la gente hace comentarios como groserillos, por lo general son personas que no hablan más de un idioma. Entonces no saben todo el proceso y todo el esfuerzo que conlleva y no tienen que saberlo porque no han estado en esa curva de aprendizaje y todo bien, pero entonces creo que es como salir de esa zona de confort y enfocarte en vos. Salir de la zona de confort. Em, ¿Cuánto tarda el cerebro al nuevo idioma? Albert, depende de la persona y depende de cuánto tiempo le dedicas, en realidad. Depende. Pero para hacerte fluido, vamos a decir, para hacerte B2, vas a durar por lo menos 6 meses. Yo no he visto a una persona realmente hacerse B2
en menos de 6 meses en un idioma. Yo sé que hay estos gurús en YouTube. em, entiendan que esas personas son personas especiales. Fijo, tienen muy buenas maneras de estudiar, un muy buen régimen de estudiar, pero para vos, para un, una regla como general de la Para gente, la persona yo promedio. diría que podés llegar a B2 en un año, pero va a requerir un montón de trabajo y de práctica. Tenés que practicar, tenés que dedicarle mucho tiempo, 1 hora, 2 horas al día. Pero sí se puede, nada más que es difícil. Y depende de la persona también. Algunas personas, como digamos, yo no por ser egoísta, nada más me es más fácil de Ujú. aprender idiomas. Yo soy obsesivo así con el acento, con la gramática, así que no sé, me Le es más gusta, me fácil. Ajá. encanta, sí. So siento que eso lo cambia también. I'm from Argentina. My name is Hey Joaquin. How are you? Hey, Joaquin. So, guys, keep up the good work with learning English. Thank you to everyone who left questions. To my lovely wife, Andy. Thank you, Andy, for the awesome answers. Um, we'll certainly do more of these lives in the future, and it's been an absolute pleasure to be here this morning. Andy, do you have anything else to say? Yeah, I'm just reading that comment. That person says, Joaquin, he's saying that he's learning English by his own. And wow, that's admirable. Like, good for you. That takes a lot of courage. So, you got this. That's Yeah. awesome. You guys got this. It is scary, but understand it's entirely worth it. It's going to open a lot of doors, whether it be for work, whether it be for connections with other people. And yeah, just keep up the good work. Follow other accounts like me. There's tons of resources on the internet now, like more than you could even consume in one day. So Yeah. I will say also, in anything you do in life, whether it's learning a language, whether it's going on a diet, whether it's your job, whether it's your relationship with family, be intentional about the way you do it. This has been at the beginning of each year, Andy and I set words that are kind of like intentions for our year. And my word this year was intentionality. Like, is what I'm doing actually accomplishing what I want it to accomplish? And so the same with learning a language. If you're going to learn a language, be intentional about it. Don't just see a random word here and there, say a random word here and there. Like, you need to be intentional and use apps to learn vocabulary. Practice writing, practice reading, practice listening, and practice speaking. There are 4 parts of the language that you need to practice. And so just be intentional about doing that. Dedicated time every single day. And if you do the arithmetic, 10 minutes a day, well, that's 300 minutes a month. 300 minutes of practice is quite a bit. So it's a small amount each day, but it really adds up over time. And be consistent. Like, we don't work out one day and the next day we have abs. Like, I wish. So everything in life is consistency and get out of your comfort zone. Yeah. And just remember, trust, believe in yourself, and everything that you're learning, it's not a waste of time. It's always like the best thing you can do for yourself. You're nourishing your mind, you're nourishing your soul if it's something you love. So, I mean, and enjoy it. Like, the only thing we have in life is this right now. So if you're learning something, enjoy it. Take the best of it, and you're going to enjoy more the process because there is no ending. And we are all learning. Like, we can all get better every day. So just let's just continue doing that and enjoying this beautiful life. Yes. Keep up the amazing work. Thank you for all the amazing questions. Thank you for all the amazing support. Thank you for listening to my wife. Thank you for being here, and you've made the first step. So that's gonna be it for us. Yeah, and I sorry. No, you're good. I just want to say thank you for all the questions. We wish we could answer all of the questions that we have here and all of the comments. But I mean, you guys will get bored of us. But thank you so much for all your kind comments. Thank you so much for supporting Jake. Like, he really loves these. He really enjoy the connection. You guys are amazing with him, and forever I will be grateful for it. Thank you guys. Thank YouTube, you. we're going to sign off first. You guys have a great day. Be safe, be smart, and make some good decisions.